¿Sabías que hubo una mujer que sobrevivió a una explosión nuclear? Otra que cayó del cielo y también sobrevivió. ¿O un videojuego que casi pone en bancarrota a una empresa? Quédate, que te lo cuento todo y más. La mujer que cayó del cielo. Empezamos con una de las historias de experiencia más increíbles que existen. En 1972, un avión se encontraba volando sobre la actual República Checa, cuando ocurrió una tragedia. El avión se rompió en pleno vuelo. Y entre los pasajeros estaba una joven llamada Vesna Bulovic. Vesna cayó desde una altura de aproximadamente 10.000 metros. Sí, 10 kilómetros, sin paracaídas. A primera vista parecía imposible sobrevivir, ¿no? Porque vamos a ver, 10.000 metros sin un paracaídas, ¿cómo sobrevives a eso? Pero ocurrió algo increíble. Vesna sobrevivió a la caída. Aunque sufrió heridas gravísimas porque no iba a salir ilesa, obviamente, logró sobrevivir. Su caso llegó incluso al libro Guinness de los Récords, como la superviviente de la caída libre más alta sin paracaídas. Lo más increíble es que después de todo aquello, siguió viviendo por décadas. El hombre que sobrevivió al Titanic y a otros naufragios. Ahora vamos con alguien que parece tener 7 vidas. Su nombre era Charles Jokin y... Estoy aquí en una grabación, no sé pronunciar muchos nombres, pero bueno, a lo mejor algunos me están pronunciando, pero bueno, seguimos. y trabajaba como panadero en el Titanic. Cuando el barco comenzó a hundirse, Jokin ayudó a subir provisiones a los botes salvavidas. Pero cuando llegó el momento de abandonar el barco, se quedó atrás. El Titanic terminó hundiéndose y Jokin acabó en el agua helada. Lo normal habría sido que muriera rápidamente de hipotermia, pero ocurrió algo sorprendente. Consiguió sobrevivir hasta que fue rescatado. Y aquí viene lo más increíble. Jokin también sobrevivió años después a otro naufragio. Es decir, sobrevivió al hundimiento del Titanic y posteriormente a otro naufragio. Hay gente que tiene mala suerte y luego está este hombre. El videojuego que casi destruyó a una empresa. Ahora nos vamos al mundo de los videojuegos. En los años 80 ocurrió uno de los mayores desastres de toda la industria. Una empresa decidió lanzar un videojuego basado en una de las películas más famosas del momento. La película era E.T. Y el problema fue que el videojuego se desarrolló con una velocidad absurda. El tiempo para crearlo fue tan corto que prácticamente tuvieron que hacerlo a toda prisa y no pudieron revisar los errores. Cuando salió a la venta, las críticas fueron terribles. Se fabricaron muchísimas copias, pero las ventas fueron mucho menores de lo esperado. La empresa terminó acumulando miles y miles de cartuchos que no podía vender. Y durante años circuló una historia que las copias sobrantes habían sido enterradas en un vertedero de Nuevo México. Décadas después, se encontraron cartuchos allí. Lo que parecía una historia absurda resultó ser verdad. La mujer que sobrevivió a una explosión nuclear. Esta historia parece directamente sacada de una película. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Tsutomu Yamaguchi se encontraba en Hiroshima y sobrevivió al bombardeo atómico. Pero aquí viene la parte que parece imposible. Después del ataque, consiguió regresar a su ciudad natal. Esa ciudad era Nagasaki. Y 3 días después, al ataque a Hiroshima, Nagasaki también fue bombardeada. Y Yamaguchi volvió a sobrevivir. 2 ciudades, 2 bombas atómicas y una única persona. Su historia fue reconocida oficialmente por el gobierno japonés. Es imposible imaginar una coincidencia más aterradora. El hombre que estuvo atrapado bajo tierra. Ahora imagínate despertar y ver que estás completamente atrapado, sin poder salir y sin saber cuándo te rescatarán. Eso le ocurrió a varios trabajadores en accidentes mineros, pero uno de los casos más conocidos es el de Beck Weathers. En 1996, Weathers estaba intentando escalar el Everest. Durante una tormenta extremadamente peligrosa, quedó atrapado en condiciones prácticamente mortales. Sus compañeros pensaron que había muerto, porque vamos, quedarte ahí congelándote, ya me dirás tú. Pero Weathers consiguió sobrevivir. Y aunque sufrió lesiones gravísimas y perdió partes de sus extremidades, terminó regresando a casa.
Lo más impactante fue que volvió a subir el Everest. Porque después de sobrevivir al Everest, aparentemente decidió que una vez no era suficiente. Por cierto, mientras editaba el vídeo, me acabo de dar cuenta que por fin podemos usar este audio. El monte Everest tiene en contra de mí. La moneda que cambió la vida de alguien. Ahora vamos a algo completamente normal, más relajado. Imagínate que por la calle encuentras una moneda. Y dices, bueno, me la voy a quedar, ¿no? Ya que me la he encontrado, no es de nadie, me la quedo. Pasan los años y un día descubres que vale una auténtica fortuna. Eso ha ocurrido con algunas monedas extremadamente raras. ¿Por qué? Porque determinadas monedas tienen errores de fabricación, fueron producidas en cantidades extremadamente pequeñas o pertenecen a periodos históricos muy concretos, y algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades enormes por ellas. En algunos casos, una moneda que originalmente valía unos pocos céntimos puede terminar vendiéndose por cientos de miles o incluso millones. Así que la próxima vez que encuentres una moneda vieja, quizás no sea basura, quizás tengas una pequeña fortuna en el bolsillo. El hombre que vivió durante meses en un aeropuerto. Ahora hay una historia que parece sacada de una película de Hollywood. Un hombre llamado Mehran Karimi Nasseri terminó viviendo durante años en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Sí, en un aeropuerto. La historia comenzó debido a problemas relacionados con sus documentos y su situación migratoria. Durante mucho tiempo no pudo abandonar legalmente el aeropuerto y acabó convirtiendo una zona de la terminal en su hogar. Dormía allí, comía allí y prácticamente vivía allí. Su historia inspiró la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Pero lo más extraño es que su vida dentro del aeropuerto terminó durando años. El hombre que sobrevivió a un rayo varias veces. Los rayos pueden parecer algo extremadamente improbable, porque vamos, una a las 1000 cae un rayo, una a las 10.000 cae cerca y una al millón te cae a la cabeza. Pero para Roy Sullivan parece que esos números estaban muy alejados, porque para él era historia de cada día. Sullivan trabajaba como guardabosques en Estados Unidos y fue alcanzado por un rayo, una vez y otra y otra. En total, fue alcanzado por rayos 7 veces durante su vida y sobrevivió a todas. Por eso llegó a ser conocido como una de las personas con más impactos de rayos registrados. Lo más absurdo es que después de sobrevivir a 7 rayos, uno pensaría que lo peor ya le habría pasado, ¿no? Pero Sullivan murió en 1983 y no fue por un rayo, fue por una herida de bala autoinfligida. La estadística de este hombre parece escrita por un guionista. El hombre que pasó días a la deriva en el océano. Ahora imagínate estar en una isla en medio del océano, sin comida, sin bebida y sin saber cuándo serás rescatado. Eso le ocurrió a José Salvador Alvarenga. En 2012 salió a pescar desde México, pero una tormenta provocó que su embarcación quedara a la deriva. Lo que debía ser un viaje de pesca terminó convirtiéndose en una pesadilla. Pasaron los días, las semanas y los meses. Alvarenga permaneció perdido en el océano durante aproximadamente 438 días, es decir, más de un año. Finalmente llegó a las Islas Marshall. Cuando fue encontrado, su historia parecía tan increíble que algunas personas incluso dudaron de que fuera cierta. Pero las investigaciones posteriores respaldaron buena parte de su historia. Un año entero a la deriva en el océano y sobrevivió. El hombre que fue declarado muerto y despertó. Y llegamos a la última. Esta parece directamente una historia de terror. En algunos casos extremadamente raros, personas que parecen haber muerto han mostrado signos de vida posteriormente. Uno de los casos más conocidos ocurrió con Walter Williams, un hombre de Estados Unidos. En 2014 fue declarado muerto por trabajadores sanitarios. Su cuerpo fue trasladado a una funeraria. Pero allí ocurrió algo completamente inesperado. Cuando los trabajadores estaban preparando el cuerpo, descubrieron que estaba vivo. Williams había sido declarado muerto por error. Y cuando se dieron cuenta, llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. La historia dio la vuelta al mundo, porque pasó de estar oficialmente muerto a estar vivo. Y estas son 10 de las miles de historias que parecen inventadas. Lo más loco es que muchas veces la realidad supera la ficción. Así que la próxima vez que escuches una historia tan increíble que digas, esto es imposible, piensa que hubo personas que vivieron cosas que parecían
aún más absurdas. Y si quieres una segunda parte con otras 10 historias aún más increíbles, ya sabes qué hacer. Me despido, soy Fausto Aldea y nos vemos. Chao.